Amén. Efesios 3, versículos 20 y 21. Gracias, Señor. Gracias por su palabra. Efesios 3, versículos 20 y 21. Amén. ¿Lo tienen ya? Sí. Leemos en el nombre del Señor. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿A qué? A Él. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Por todas las edades, por los siglos de los siglos, en la Iglesia. Amén. Mi Dios, muchas gracias, Señor, porque, aleluya, tú un día corriste el velo de nuestros ojos, Señor. Andábamos como ciegos, Señor, sin poder verte, viviendo, Señor, sin tenerte en nuestra vida, Señor. Aleluya. Un día tuviste misericordia de nosotros, Señor, y las tinieblas, Señor, salieron, Padre. Se abrieron nuestros ojos, se abrió nuestro entendimiento, Señor. Pudimos sentir tu amor, sentir tu presencia, Señor. Aleluya. Y hoy podemos reconocer, Señor, que tú eres fiel. Podemos reconocer tu misericordia, Señor, sobre nuestras vidas, y también podemos reconocer, Padre, que en cada circunstancia que vivimos, Señor, sea difícil, Padre, o sea, Señor, gloriosa, o sea de bendición, mi Dios, en todo, Señor, tú tienes un propósito, Señor. Estás perfeccionando nuestras vidas. Estás perfeccionando, Señor, el propósito que hay en nosotros, Señor. Nos estás perfeccionando para ese propósito que ya es perfecto, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos a ti, Señor. Y en este minuto, Padre, tomamos un tiempo para darte a ti toda la gloria. Muchas gracias, Padre, por cada proceso que hemos vivido. Muchas gracias por cada momento. Señor, hay momentos muy duros, muy difíciles, Señor, que hemos vivido, Padre, pero lo hemos hecho y hemos salido adelante gracias a ti, Señor. Y por eso te damos gloria, Señor. Te damos gloria, Padre, porque tú eres el Señor en cada tiempo, Señor, de nuestra vida. Hemos visto tu mano, Señor, con nosotros. Gracias, Padre. En la Iglesia, en Cristo, sea gloria a tu nombre. Por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Hermanos, estamos llegando al final de un tiempo, dentro de un proceso. Estamos terminando un tiempo de preparación para la campaña evangelística del día sábado. Sin duda es un desafío tremendo. No es una convocatoria normal, es una convocatoria masiva. Es un evento que está
planificado en el corazón del Señor para alcanzar a muchas personas. Y el Señor en su misericordia nos designó esta responsabilidad a nosotros. Y dentro de esto hemos hecho muchas actividades, los jóvenes principalmente, de planificación, de difusión, de invitación, jornadas evangelísticas, y ya queda poquito, ya tenemos esta semana y el sábado ya estamos en este evento. Han sido días de oración, de ayuno, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio. Y creo que lo más importante en este minuto es recordar que lo grandioso, lo glorioso o el éxito de un proyecto no depende solo de nosotros. Necesitamos al Señor. Amén. Es por eso que Moisés, ¿verdad?, en su momento, teniendo un desafío tan grande como llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, le dice al Señor: Señor, si tú no vas con nosotros, si tu presencia no va con nosotros, no nos vamos a mover. ¿Y qué le dijo el Señor? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque nuestra alma se aflige. ¿Sí o no? Amén. Nos afligimos, nos preocupamos. ¿Qué va a pasar? ¿Va a llegar o no va a llegar la gente? ¿Van a recibir o no van a recibir el mensaje? Etcétera. ¿Van a llegar nuestros invitados o no van a llegar? Y entonces, hermano, tenemos la esperanza en que el éxito de esta campaña, el éxito de este desafío, de este proyecto, no depende exclusivamente de nosotros, sino de Dios. Creo que ya hace algún tiempo que estoy compartiéndoles esta frase, y un poco de esto se trata la palabra en este día. Se trata de que nosotros hacemos lo posible y es el Señor el que hace lo imposible. Amén. Nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance, pero el Señor es el que se va a glorificar. Amén. Lo que veamos va a ser por obra del poder y la gracia del Señor. Y esta palabra nos recuerda eso. Nos recuerda que nosotros pedimos, pero el Señor hace las cosas más abundantes que lo que pedimos. Que nosotros entendemos o imaginamos, pero el Señor hace las cosas más grandes de lo que nosotros podemos imaginar, porque nuestra proyección, porque lo que nosotros visualizamos muchas veces está de acuerdo con nuestras posibilidades, pero las cosas que el Señor hace están de acuerdo a las posibilidades de Él, al poder de Él, no al de nosotros. En nuestro poder estamos limitados, pero en el Señor no estamos limitados en el Señor. Amén. Él es capaz, Él es poderoso, y en Él confiamos, y en Él estamos confiados y esperamos en el Señor, en su poder, en su gracia y en su voluntad. Amén. No lo estamos haciendo para nuestro beneficio. No estamos haciendo un evento para sacar plata. Es más, estamos invirtiendo de nuestro dinero, estamos invirtiendo de nuestra economía para la obra del Señor. Esto cuenta como invertir en el cielo. Como dijo el Señor, haceos tesoros en los cielos.
hacer tesoros en los cielos, porque yo me compro algo, hermano, y eso se va a deteriorar, y eso en algún momento va a ser nada, lo voy a tirar, me voy a deshacer. Pero esto no. Todo lo que estamos invirtiendo como iglesia, en esfuerzo, en sacrificio, en tiempo, en oración, todos los días a las 5 de la mañana, en ayunos, en servicio, en planificación, en dinero, todo esto se está invirtiendo en el reino de Dios y es para la obra del Señor. Sin letrero, sin un nombre, esto es para la obra del Señor. Es para que muchas almas y muchas vidas conozcan y tengan testimonio del Señor. Así que confiamos en que y declaramos con fe en el nombre del Señor que el Señor hará la obra. ¿Cuántos pueden decir eso? El Señor hará la obra. Diga conmigo, el Señor hará la obra. Dile al que está al lado tuyo, el Señor hará la obra. Amén. Él completará esa obra. Amén. Aleluya. Dice la palabra que el Señor es poderoso. Así dice, y a aquel que es poderoso. ¿Y en qué lo vemos? Dice que es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Ve? Este Dios poderoso que hace todas las cosas nos tiene que remontar, ¿verdad?, al Dios de la creación. Amén. Por su palabra dice que fue creado todo de la nada. Amén. A partir de lo invisible, el Señor crea lo visible. Donde no había nada, el Señor lo crea todo. Él es el mismo Dios al cual nosotros adoramos. El Dios que creó, hermano, los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Es el mismo Dios a quien nosotros adoramos y servimos. Amén. Es el mismo Dios. Por eso que dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Él hizo todas las cosas. Él es poderoso. Díganme ustedes, ¿quién le ayudó a Dios para crear el universo? Nadie. Él lo hizo solito, hermano. Y mire, solo con el poder de su palabra. Solo con el poder de su boca. Él habló. Por eso que fue tremendo cuando ese centurión romano le dice al Señor, Señor, no necesito que vayas a mi casa para sanar a mi siervo. Solo tú di la palabra y él será sano. Aleluya. Porque Dios habla y es. Si Dios dice, así será, amados hermanos. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Él es poderoso para hacer todas las cosas. El Señor no está limitado. Él puede hacerlo todo. Diga conmigo, todo. Lo puede hacer todo. Él no está limitado. Nada limita, nadie le pone límites al Señor. Él dice que pone reyes y quita reyes. Tiene ese poder, tiene esa voluntad, hermano. Usted, haciendo un paréntesis, es impresionante el despliegue, ¿verdad?, de barcos y de fuerzas militares que ha hecho Estados Unidos sobre el Mar Caribe, ¿verdad? Ese cerco que formaron. Mire, es impresionante. Todo el despliegue, cuántos soldados, cuántos buques, cuánto dinero que hay ahí invertido. ¿Para qué? Para capturar a un hombre. Y la Biblia dice que Él pone y quita. Él pone y Él quita. No necesita hacer más despliegues de fuerza y que me vean. No, el Señor calladito. Él pone reyes y quita reyes. Tiene ese poder. Nuestro Dios es poderoso. Él puede.
¿Aló? Iglesia, Él puede. Lo que para ti es imposible, Él puede. Para Él no hay limitación. Él no está limitado. Él puede hacer todas las cosas. Nada lo detiene, nada lo frena, nada lo limita. Él es nuestro Dios, nuestro Señor. Nada le es imposible. Él puede. Damos un aplauso a Él, al que puede hacer todas las cosas. ¡Aleluya! Y mire, aquí hay una declaración de Pablo que dice que Él las hace mucho más abundante de lo que pedimos. Ni siquiera, hermano, el Señor está limitado a nuestra oración. Cuando Él quiere darnos más, usted puede pedir pan, pero el Señor le puede dar más que el pan, un banquete completo. A veces nosotros mismos nos limitamos. Me recuerdo de ese hermano que oraba: Señor, dame un auto, aunque sea un cacharrito, aunque me dejen pan a cada cierto tiempo, pero dame un autito, aunque sea viejito. No, hermano. Dios no se limita a lo que nosotros podemos pedir. Cuando agradamos al Señor, cuando estamos obrando de acuerdo a la voluntad del Señor, Él nos da mucho más abundante. No te conformes con el cacharrito. Tu Dios puede darte mucho más abundante de lo que pides o de lo que esperas. Nuestras oraciones son valiosas. Son importantes, son necesarias, porque nuestra oración alinea nuestro corazón y nuestras expectativas con aquel que creó todas las cosas. Porque si no, no oraríamos, hermanos. Si creemos que yo puedo hacer todas las cosas, entonces nos vamos a poner igual que aquellos que no creen en el Señor. ¿Para qué voy a orar si yo puedo hacer todas las cosas? La religión es para los débiles, ¿verdad? La religión es para los que no tienen entendimiento, son ignorantes, etc. Nosotros creemos y estamos acá en el Señor no porque seamos ignorantes, no porque nos faltó educación. Estamos acá porque vemos algo mucho más que aquellos hombres. Vemos lo material, vemos cómo funciona el mundo, pero también conocemos a aquel que creó todas las cosas y que es poderoso. Amén. Entonces nuestras oraciones son valiosas, son importantes, pero también nuestras oraciones están limitadas. Porque la palabra que uno ora o que uno habla no tiene poder en sí mismo si no está el amén del cielo. Hay declaraciones y hay decretos, entre comillas, decretos que son vacíos en sí mismos. Y a veces estamos llenos de decretos, de decretaciones. La gente nos dice, hasta los inconversos hablan. Tengo una compañera de trabajo que es gerenta del área de finanzas, y cuando ella me dice: Luis, ¿qué proyecto tenemos por ahí en vista que sea interesante, mucho dinero, mucha plata? ¿Qué proyecto? Y yo le cuento esto. Entonces ya, lo voy a anotar en mi lista de decretaciones. Y ella cree que el Señor bendice la empresa porque ella decreta cosas. Y yo le digo: ¿y qué pasó aquí con tus decretos cuando algo no sale? ¿Te fallaron tus decretos? ¿Te falló qué? ¿Qué es lo que te faltó? Yo la confronto con eso. Yo tengo otra posición. Cuando el Señor quiere, Él bendice. Amén. Y muchas veces algo que parece muy espectacular, mejor no nos metemos porque si no va a ser de problema. Así que las oraciones son palabras, hermana, y que son vacías en sí mismas, como palabras que hablamos al viento. Las palabras y las oraciones que son escuchadas son aquellas que están alineadas a la voluntad del Señor. Esas son aquellas que el Señor añade mucho más de lo que pedimos. Las palabras
palabras nuestras y nuestras oraciones pueden estar limitadas en sí mismas. El poder de la oración reside en la respuesta del Señor. La oración sin Dios no tiene poder. Por eso es que estos profetas, hermanos, tremendos del Antiguo Testamento, y los apóstoles también, hermanos, los milagros y las cosas que ellos vivieron era porque Jesús estaba con ellos, porque el Señor estaba con ellos. Elías, Eliseo, vemos una identificación recurrente en cada uno de sus discursos. Ellos decían, Jehová, en el nombre de Jehová, en cuya presencia estoy. Así que hablo en el nombre del Señor. No vengo a hacer un decreto porque yo soy Luis Reyes, apóstol o Luis Reyes, esto o lo otro. No, no es un decreto. Es una oración. Es una petición. Es una declaración de fe de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Pero si no está la voluntad del Señor, si no estoy en presencia de Dios, son solo palabras vacías. Son solo palabras al viento que quedamos expuestos a un sí o a un no de las circunstancias o incluso de la misericordia de Dios. Pero cuando Dios responde, pero cuando oramos o pedimos o así hacemos de acuerdo con la voluntad del Señor, entonces se cumple lo que el Señor Jesús dijo. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os será hecho. Eso hermano, no es un cheque para cobrar en cualquier cosa que a mí se me ocurra. Esa promesa, hermano, es para aquellos que están alineados al corazón del Señor. Por eso que Santiago dice, algunos piden, pero piden mal, porque piden para sus deleites y no ven respuesta. O sea, piden, pero quieren, pero no tienen. Piden, pero no reciben. ¿Por qué? Porque uno no piden, no oran, y otro porque sus corazones no están alineados al deseo de Dios. Él puede hacer las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos. Tenemos que orar, pero tenemos que orar de acuerdo con la voluntad del Señor. Si oramos de acuerdo con la voluntad del Señor, Él nos va a responder. Si hay algo que pedimos que no está de acuerdo con la voluntad del Señor, nos exponemos, hermano. Nos exponemos. Por eso que Jesús también nos enseñó que siempre tenemos que pedir. Y finalmente lo que pedimos, dejarlo sujeto a la voluntad del Padre. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Porque si tu voluntad es bendecirnos a nosotros, amén, yo lo recibo. Amén. Pero si mi voluntad no está de acuerdo a la tuya, voy a tener que entender que es un no tuyo también. Ejemplo. La iglesia de Jerusalén, la iglesia del primer siglo, posterior a la resurrección del Señor y a la venida del Espíritu Santo, ellos oraron pidiendo valentía. En Hechos 4, versículo 29 al 31 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concédenos, o concede a tus siervos, que con todo de nuevo, mire la petición, concédenos que con todo de nuevo hablemos tu palabra. ¿Aló? Esa es una petición. Concédenos que hablemos tu palabra con todo de nuevo. Número 1. 2. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, número 1, concédenos, danos, Señor, el que hablemos con denuedo tu palabra. Y número 2, concédenos, Señor, que podamos ver tu mano obrando en señales y en prodigios. Esa fue la petición de la iglesia. Esa fue la petición de los apóstoles.
Cuando hubieron orado, dice el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Un análisis, un chequeo, hermano, de este versículo, la oración o la petición de los apóstoles y lo que Dios les dio. ¿Pidieron de nuevo? Sí, pidieron de nuevo. Y el Señor les dio de nuevo valentía para predicar la palabra. ¿Pidieron llenura del Espíritu Santo? No. Pero el Señor les dio la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor da más abundante de lo que nosotros pedimos. Ellos querían predicar la palabra del Señor con denuedo, y el Señor los llena del Espíritu Santo, porque solo uno que está lleno del Espíritu de Dios puede predicar con valentía, con denuedo, con coraje la palabra de Dios. No se va a achicar ante nada y ante nadie. Dios nos da más abundantemente. Dios no nos da el vaso de agua, Dios nos da la fuente. Aleluya. Y la fuente para hablar con denuedo, para predicar con denuedo la palabra del Señor, para hablar a otros en el nombre del Señor, es el Espíritu Santo. Se recuerda que el Señor le dice a los apóstoles: no lleven palabras escritas, no lleven mensajes, no, sino que el Espíritu Santo, cuando ustedes vayan a predicar, el Espíritu Santo hablará a través de ustedes. Esa fuente está en nuestros corazones, amado. Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos. Nosotros pedimos algo y el Señor nos da la fuente para que no solamente tengamos lo que necesitamos en ese momento, sino para que tengamos y nunca nos falte. Junto con la llenura del Espíritu Santo, entonces vinieron los milagros, vinieron las señales, vinieron los prodigios, vinieron las maravillas. No paremos de orar, amados. No paremos de orar. Yo decía: Señor, ya cumplimos hoy cumplimos 21 días de oración. ¿Será que tenemos que terminar? ¿Será que le damos descanso a los hermanos? ¿Qué cree usted? Tenemos que seguir orando. Amén. Tenemos que seguir orando. ¿Cuántos están contentos con esa noticia? Tenemos que seguir orando, porque por la oración viene la respuesta de Dios. Aleluya. Porque no estamos orando, no estamos haciendo un sacrificio de levantarnos a las 5 de la mañana para orar. Aleluya. Lo que estamos haciendo cada día es ponernos nosotros y nuestras necesidades y este proyecto de la iglesia, ponernos delante de la presencia del trono del Señor. Aleluya. Él nos va a responder más abundantemente de lo que pedimos. Aleluya. Gloria al Señor. Otra cosa maravillosa que encuentro aquí es que Él nos da también más abundantemente de lo que entendemos. Porque nuestra mente está limitada. Porque nuestra mente muchas veces no puede pensar conforme a la idea de Dios. A veces vivimos de acuerdo a las matemáticas del mundo. Vivimos y proyectamos de acuerdo a nuestras posibilidades, a nuestras matemáticas, a lo que nuestra capacidad, ¿verdad?, nos indica como una posibilidad. Y entonces, si pensamos en determinado proyecto, decimos: no, esto es imposible. Ese es nuestro entendimiento. No es falta de fe. Ese es nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento llega hasta nuestras posibilidades. Está de acuerdo a nuestras posibilidades. Muchas veces, hermanos,
uno vive determinadas experiencias y esas experiencias también te marcan y establecen un límite y establecen una posibilidad. Y entonces tú dices, no me meto aquí porque ya me pasó una vez y fracasé. Me fue mal en esto, así que mejor no, mejor me voy por este otro lado. Eso es lo que hace nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento establece un camino, establece una forma, establece un alcance, un volumen, ¿verdad? De dónde y qué es lo que puedo alcanzar o qué es lo que puedo recibir o hacer. Entonces podemos decir, es que esto es muy grande para nosotros. ¿Y sabe qué? Esto es muy grande para nosotros. Y hubiera sido sencillo decir al Señor, no Señor, un estadio no vamos a poder, danos el gimnasio de al lado, aquí, que caben 300 personas, danos ese lugar, porque ese lugar se ajusta más a nuestras posibilidades. Pero ese es el entendimiento. Nuestro entendimiento muchas veces nos limita. En la palabra del Señor, hermano, vemos que muchas veces, imagínense, cuando el pueblo de Dios tuvo sed en el desierto, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Golpea la roca y saldrán aguas. ¿Pero una roca? Estamos en pleno desierto, voy a golpear una roca y van a salir aguas. Y así fue. Golpeó la roca y salieron aguas. Y después dice que volvieron a tener sed, estuvieron en otro lugar donde no habían aguas. Y el Señor le dice a Moisés, Moisés, habla a la roca. ¿Y saben qué hizo Moisés? La golpeó de nuevo. Porque en su entendimiento, las aguas salían golpeando la roca. Pero ¿cómo le voy a hablar a una roca? Para que se rompa y den aguas. Pero eso era lo que el Señor quería. Mostrarse que Él es mucho más poderoso, que lo que Él puede hacer está mucho más por encima de nuestras posibilidades, de nuestro entendimiento, del que está al lado tuyo. Él puede. Voy a que muchas veces, hermanos, nosotros limitamos a Dios y tenemos una imagen de Dios que Él puede hacer las cosas, pero de acuerdo a nuestras posibilidades, siempre un poquito más, siempre un poquitito más. Y el Señor nos metió en un proyecto que es por lo menos 10 veces más grande que nuestras posibilidades, hermano. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Y si no creyéramos en el Señor, y si no creyéramos en la voluntad de Dios, y si no creyéramos que este Dios es poderoso para respondernos y para hacer las cosas de manera más abundante de lo que podemos pedir e incluso entender, estaríamos puro perdiendo el tiempo, hermano. Pero hemos creído en aquel que puede ir y hacer las cosas más allá de nuestras posibilidades. Nuestra lógica está acotada, nuestra lógica nos limita, pero nuestro Dios es un Dios sobrenatural, es un Dios de maravillas. ¿Sabe lo que es una maravilla? Una maravilla es algo que no es lógico, una maravilla es algo que no es natural, una maravilla es algo que solamente lo puede hacer una mente perfecta. No lo hacemos nosotros. Tenemos un programa. Aleluya. Tenemos un programa. Estamos presionados, estamos desafiados por el Señor. Pero confiamos en Él. Piensa en tu vida o pensemos en el testimonio de la Franchi con el Daniel. Hay veces que vemos que nuestros caminos están cerrados. Hay veces que nos acomodamos. Pregunto,
con respecto a lo que contó la Franche, ella pidió, oye, oren por mis pies que ya no dan más. No. El Señor la quiso sanar ese día. Y no importa el que fue el que oró, porque el que hubiera orado, aleluya, Dios lo hubiera sanado. Así que no es la gloria para aquel que oró, la gloria es para Dios, que usó esa oración y la hizo más grande y le dio más fuerza y le dio poder, aleluya, a esa oración para que ella fuera sanada. En el evento de los panes se recuerda de los 5 panes y los 2 peces. También hubo una confrontación con respecto a la mente. El Señor confronta la mente de los apóstoles y les dice, uno de los apóstoles llega delante del Señor y le dice, Señor, la multitud tiene hambre, ya tienen varias horas sin comer y tienen hambre, despídelos para que vuelvan y vayan a sus pueblos y a sus casas y encuentren algo de comer por ahí, porque era un lugar desierto donde estaban ellos. ¿Pero qué les dice el Señor? Dadle vosotros de comer. Entonces todos se quedan mirando a Judas, que era el tesorero, ¿verdad? Y Judas dice, no, si no hay plata. No hay plata. No alcanza, darle vosotros de comer. Pero llega Felipe, me parece que es el que llega, y Felipe dice, aquí hay un niño que dice tener 5 panes y 2 pescados, pero ¿qué es esto para una multitud tan grande? 5,000 personas, 5,000 hombres fueron los que se contabilizaron. ¿Qué es esto para tanta gente? Amén. Y el Señor les dijo, tráiganmelo. Oró, dio gracias, lo partió, a cada apóstol le dio un pedazo de pan y un pedazo de, no sé, a alguno le tocó alguna cabeza de pescado, al otro la cola. Ahí no había que escoger, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, no, a mí deme la colita. ¿Ah? Me gusta la colita del pescado. Entonces no, ahí no había. El Señor llegó, lo partió, pero fue elevado, fue dispuesto en oración, en gratitud, y ¿sabe? El Señor hizo el milagro. Comieron todos y se saciaron. Diga conmigo, comieron, se saciaron y sobró. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. 5 panes y 2 peces metido en una función que se llama Jesucristo o la fe, ¿verdad? Mire lo que sale. 5 panes y 2 peces. Lo meto en este sistema que es espiritual, que es sobrenatural. Lo que sale es alimento para que se sacien 5,000 personas y sobren 12 cestas llenas. A aquel, sin contar la mujer y los niños, mi hermano, 5,000 personas, sin contar la mujer y los niños. Amén. A aquel que hace las cosas más abundantemente de lo que podemos pedir o entender, sea toda gloria en la iglesia, en Jesucristo, aleluya, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Según el poder que actúa en nosotros. ¡Wow! ¡Qué bendiciones que Dios nos haga parte! Amén. Por eso que cateteo tanto, hermano, a la iglesia de hacernos parte, de romper la comodidad, de romper, hermano, esto de que hago lo que puedo, doy lo que puedo, hago conforme a mis posibilidades. No, tenemos que hacer y tenemos que vivir y tenemos que dar y tenemos que trabajar, no conforme a nuestro poder, conforme al poder de Dios que opera en nosotros. Esa es la medida de hacer.
nunca, hermanos, si vivimos conforme a nuestras posibilidades, nos comprometemos y hacemos conforme a nuestras posibilidades, nunca alcanzaremos el estándar que Dios tiene para esta iglesia. Conforme o según el poder que actúa en nosotros. La iglesia no es solo un grupo de personas, hermano. Donde yo voy al sur, los hermanos admiran esta iglesia. Yo creo que a muchos pastores les gustaría pastorear esta iglesia. Pero es que, apóstol, lo que pasa es que la iglesia de Santiago tiene muchos hermanos. Hay hermanos que tienen dinero, hay muchos hermanos comprometidos, hay muchos hermanos en la alabanza, hay muchos siervos, hay muchos predicadores, hay muchos. Es que la obra no se hace conforme, no se puede hacer conforme a nuestras posibilidades, se hace conforme al poder de Dios que actúa en nosotros. Este que está predicando delante de usted, un día fui nada, hermano, en el Señor. Estaba perdido. Le voy a decir algo, no sabía hablar. Sucedió algo en mi vida que me quebró mi corazón, vino un quebrantamiento a mi vida que perdí en ese momento cualquier autoimagen buena que tenía en mí. Me volví temeroso, me volví miedoso del ridículo. No sabía hablar, pero el Señor me sanó. Cuando vine a Cristo, el Señor me sanó por completo. No solo sacó lo malo, Él puso su poder en mí. Y conforme ese poder, aleluya, ese poder empezó a obrar en mí, empezó una transformación de mi vida. Y no digo que ya sea perfecto, pero si me miro al que era hace 30 años atrás, wow, el Señor ha hecho una obra de transformación en mi vida. Y la sigue haciendo porque tenemos que perfeccionarnos día a día. Esto no es conforme a nuestras fuerzas. Empecemos a vivir y empecemos a ser conforme al poder de Dios. Amén. Aleluya. Conforme al poder de Dios o al poder que actúa en nosotros. No solo vemos o tenemos que ver a Dios obrando afuera de nosotros, sino que también tenemos que ver y permitir la obra del Señor dentro de nosotros. Y ese obrar, hermano, siempre es en función de las oportunidades. Las oportunidades son las posibilidades que el Señor nos da para avanzar. Si no tomamos, si no nos abrazamos a las oportunidades de Dios, aunque estas oportunidades sean tremendamente desafiantes, si no tomamos estas oportunidades, entonces siempre estaremos donde mismo. Siempre estaremos haciendo lo mismo. Cuando tomamos un desafío, por ejemplo, David, ¿se recuerda cuando enfrentó a Goliat? Y él dice, lo miran así, dice, pero si este es un pastor de ovejas, un jovencito, venía con su vara y venía con su honda, porque esos eran sus elementos con los cuales él trabajaba y él se defendía, era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando decide enfrentar a este gigante Goliat, que era un hombre de guerra, con armadura, con una espada, hermano, gigante, con una lanza, totalmente armado de la cabeza a los pies, medía como 3 metros el hombre.
Y cuando el Señor, cuando David lo ve, cuando el pueblo lo ve, nadie quería pelear con él. Y habían guerreros en Israel. Había un ejército en Israel. Habían guerreros, pero nadie quería pelear con él. Y llegó David, y David escucha a este hombre cómo insultaba a Dios y insultaba al ejército de Dios. Y él dijo, yo voy a ir. ¿Pero cómo? ¿Quién eres tú? ¿De dónde salió este? ¿Qué posibilidades humanas tenía? Ninguna. ¿Qué posibilidades tenía un muchachito, hermano, enfrentar a un gigante de más de 3 metros? Armado, un hombre de guerra desde su juventud, peleando. Era un invencible, era un prócer, un héroe para los filisteos. ¿Y qué dijo él? Cuando se enfrenta con el gigante, le dice, tú vienes a mí con lanza, con espada, con jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos, en el nombre de Jehová, a quien has desafiado. Aleluya. Así que veré tu cabeza correr. Te mataré en el nombre del Señor. Sin duda que hubo muchos que se oponían a eso. Era una pelea desigual. Pero ¿dónde estuvo la confianza de David? En su onda, en las 5 piedras, porque hay gente, hermano, que se enfoca en las 5 piedras. Hasta he escuchado hasta predicaciones de las 5 piedras. ¿Verdad? He escuchado qué es lo que significan las 5 piedras y todas esas cosas. Miren, son detalles. ¿Sabes dónde reside la enseñanza de ese pasaje? Que no es en las armas, sino en Dios y su poder, que tenemos la victoria. Aleluya. Las piedras solo fueron un instrumento, aleluya, por medio del cual el poder de Dios dirigió esa piedra, aleluya. Ni siquiera fue la lanza, ni siquiera fue el lanzamiento de David, que seguramente era diestro en eso. Ni siquiera fue la velocidad que le imprimió David, porque dice que de un solo golpe de piedra mató al gigante y cayó. Con un solo golpe de piedra lo hizo. Así que Pablo dice que este Dios, que nuestro Dios hace las cosas, este Dios que merece toda gloria, merece toda gloria y alabanza en la iglesia, en Cristo Jesús, por todos los siglos de los siglos, hermano. Mire esto. Me lo reveló recién el Señor. Mire esto. Porque hay gente que dice que los milagros ya pasaron. Porque hay gente que dice que las maravillas eran solo para el primer siglo, mientras se terminaba el canon bíblico y se cerraba el canon bíblico. Dice que a Dios se le debe dar gloria, o se le da gloria por los siglos de los siglos, en la iglesia por los siglos de los siglos. ¿Sabe por qué? Porque Él no se ha detenido. Porque Él no se ha detenido. Porque Él está obrando hoy. Porque veremos su gloria el sábado. Porque estará con nosotros ese día, aleluya. Y en todo lo que hagamos, Él no se ha detenido. Le vamos a dar gloria. Le daremos alabanza al Señor. Porque vamos a ver su mano en favor de nosotros. Y cómo Él responderá a nuestras peticiones. Y más allá de nuestro entendimiento, no conforme a nuestras fuerzas,
no conforme a nuestra inteligencia, no conforme a nuestras capacidades humanas, sino conforme al poder que opera en nuestras vidas. ¿Desecha Dios la capacidad humana? ¿Desecha Dios nuestras fuerzas? ¿Desecha Dios nuestras peticiones? ¿Desecha Dios nuestro entendimiento? No, no lo desecha. Más bien lo amplifica. Aleluya. Así que tu oración, hermano, es amplificada, es levantada y adquiere un poder más grande que cualquier poder humano. Tu entendimiento, tú oras conforme a tu entendimiento, pero el Señor hace y obra más allá de una forma sorprendente. Hacemos las cosas de acuerdo a nuestras capacidades, pero cuando las hacemos en el nombre del Señor, los resultados son maravillosos. A Él sea toda la gloria. A Él sea toda la gloria. En Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Primer mensaje de Pedro. Un Pedro que hace unos días estaba temeroso. Hacía 50 días que había negado al Señor. Estaban temerosos. Tal vez había mucha culpabilidad en él. Se sentía débil. Pero cuando viene el Espíritu Santo, ese hombre es transformado por el poder de Dios. El Espíritu Santo lo llena. Ese hombre es transformado. Se para delante de aquellos, la misma multitud de los que habían crucificado al Señor, y él se para delante de esa multitud y les dice: ustedes mataron al Mesías. Él era el Mesías y ustedes lo crucificaron. Ustedes gritaron y ustedes estuvieron a favor de que se crucificara al Señor. Y Él era el prometido. Pero el Señor, el Padre, lo ha resucitado para que Él ahora sea Señor y Rey sobre Israel. ¿Sabe? Esa multitud que un día gritaba: crucifíquenle, crucifíquenle. Cuando escuchó a Pedro dijeron: ¿y qué podemos hacer? Llenos de culpa, arrepentidos en su corazón. ¿Y qué podemos hacer? Sí, nosotros lo matamos. ¿Qué podemos hacer? Arrepiéntanse. Vuélvanse al Señor y bautícense cada uno en el nombre de Jesús. Y se añadieron 3,000 personas ese día por la palabra de un hombre que un día estaba lleno de temor, de miedo, débil, temeroso. El Señor lo llenó. El Señor lo visitó con su poder, puso su poder en él, y ese hombre a partir de ese día se convirtió en un predicador, en un hombre de Dios para llevar el mensaje de salvación a muchas almas. Estoy hablando del apóstol Pedro. Si Dios lo hizo con Pedro, Dios lo puede hacer contigo. Si Dios tomó a un hombre que negó al Señor, lo perdonó, aleluya, y lo llenó de su presencia, Dios lo puede hacer contigo. A veces sentimos, hermano, que nuestros errores o que nuestras decisiones son tan grandes que no vamos a poder nunca hacer la voluntad del Señor, servir a Dios. Pero el Señor es un Dios de oportunidades. Cuando la iglesia, cuando los hijos le damos la oportunidad al Señor y a su presencia, Él sana.
nos sana de nuestras derrotas, nos sana de nuestros errores, nos sana de nuestros fracasos. Es más, convierte nuestros errores y nuestros fracasos en testimonio para otros de lo que Dios puede hacer. Así como que para el Señor no hay nada imposible de acuerdo a lo que pedimos y a lo que entendemos. También quiero compartirte, iglesia, que para Dios no hay nada imposible para tratar y trabajar con nuestras vidas. Solo tenemos que abrir nuestro corazón a Él. Estamos llenos de no puedo. Nos hemos acostumbrado a decir no puedo. Que vaya otro, que lo haga otro. Pero cuando hacemos eso y le damos lugar a otro, sin importar quién sea, nosotros nos estamos perdiendo la extraordinaria bendición de participar en la obra del Señor, de ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo cree usted que se tiene que haber sentido? Pienso, ¿cómo se habrá sentido ese niño que llevó los 5 panes y los 2 peces pescados? ¿Cómo se tiene que haber sentido? Usado por Dios, usado por el Señor. Este fue el niño que trajo los 5 panes y los 2 peces. ¿Por qué no dispones tu vida, tu tiempo, tus recursos para servir al Señor? Y no hablo solo de la campaña. Eso es lo que tenemos más encima. Pero creo que el Señor nos está llamando y estamos viviendo un nuevo tiempo como iglesia. Un tiempo de unidad, un tiempo de amor, un tiempo de gozarnos en el Señor, un tiempo de crecer, un tiempo de desafío, de volver a creer en las promesas del Señor para nosotros. Y ¿por qué nos disponemos al Señor? Sin peros, sin no, sin límites, sin no puedo, sin no tengo. Lo poquito que puedes considerar que tú tienes en las manos del Señor puede convertirse en un milagro extraordinario. Lo poquito que en tu entendimiento tú puedes decir: es que yo tengo poquito, es que yo puedo dar este tiempo nomás, es que yo puedo, pero ¿qué soy yo? Como uno de los profetas que el Señor llamó. ¿Quién soy yo para que el Señor pueda hacer algo a través de mi vida? Es que no eres tú. Eres tú más el Señor. ¿Cuántos tienen 1,000 pesos? ¿Cuántos tienen 1,000 pesos? ¿Qué se puede hacer con 1,000 pesos? Poquito, ¿verdad? Poquito. Pero el Señor puede ser, junto a esos 1,000 pesos en tu vida, 1,000,000 de pesos. Y esos 1,000 pesos vienen a ser del último número de allá atrásito. ¿Usted sabe cómo se llamaba Josué? ¿Cuál es el nombre que su papá le pusieron a Josué? ¿Alguien lo sabe? Se llamaba Oseas, hijo de Nun. Josué, hijo de Nun. Pero cuando Moisés lo llamó al servicio, le dijo: tú no te vas a llamar Josué, te vas a llamar Josué. Porque el Señor puso su letra, su marca por delante. La J o la Y en el lenguaje hebreo es la primera inicial del nombre del Señor.
Y el cambiarle ese nombre, le está diciendo, ya no vas a ser Oseas, ya no vas a ser Josué, ya no vas a ser tú solo el que haga la obra. Yo voy a ir contigo. Mi nombre estará contigo, mi poder estará contigo, mi presencia estará contigo. Así como estuve con Moisés, le dice el Señor, así Josué, estaré contigo de la misma manera. No solo para ver los milagros, porque vieron milagros más grandes, más imposibles, pero no era la mano de Josué, era la mano del Señor con Josué, era la presencia del Señor con Josué. Hermano, nosotros somos el 1, el Señor es el 99. Nosotros ponemos el 1, que es toda nuestra capacidad. El Señor pone el 99 para cumplir un proyecto. Yo quiero que oremos, amado. Quiero que oremos en función de esto. Quiero invitarte a hacerte parte de este proyecto. Quiero invitarte a hacerte parte del proyecto del Señor. No solo de la campaña, sí, es lo primero que tenemos, pero hay un proyecto de Dios con nuestra iglesia, con nuestras vidas, con nuestra casa. Con cada uno de nosotros hay un proyecto de Dios. Y sabes, Dios te necesita. Dios te necesita. Él necesita el 1. Él necesita el niño que pone los 5 panes y los 2 peces. Dios te necesita así como tú estás. Pero la obra se va a hacer contigo y con el poder de Dios que opera en ti. Te invito a ponerte en pie, amada iglesia. Dios nos va a usar. No serán las canciones, no serán los stands los que hagan la transformación en la persona. No va a ser el predicador el que haga la transformación en las personas. Es el Señor moviéndose a través de cada uno de los hermanos que van a estar en los diferentes stands. Es el Señor el que se va a mover a través de aquellos que tocan la alabanza, que cantan y que ministran. Va a ser la gracia del Señor, no va a ser el predicador, va a ser la gracia de Dios a través del predicador. Y eso va a ser lo que suceda ese día. Eso es lo que vamos a ver. Dios trabajando con nosotros. Dios trabajando con nosotros. Él en nosotros. Aleluya. ¿Hay alguien que se quiera comprometer? Levanta tus manitos al Señor. Señor, nuestra confianza no está en los flyers. Nuestra confianza no está en las invitaciones, nuestra confianza no está en las oraciones, nuestra confianza no está en los ayunos, nuestra confianza está en la obra que tú vas a hacer a través de todas estas cosas, Padre. Sorpréndenos, Señor. Tú eres poderoso, Señor, aleluya, para hacer las cosas mucho más grandes que lo que nosotros visualizamos. Sorpréndenos, Señor. Con vidas, Señor, rendidas a tus pies, con milagros, con sanidades, Señor. Llegarán personas enfermas, Padre. Llegarán personas que necesitan un toque tuyo, salvación, milagros, sanidades, vidas transformadas, Señor. Todavía tenemos tiempo, amada iglesia. Quedan poquitos días. Todavía tenemos tiempo. Todavía hay invitaciones que tenemos que entregar. Todavía hay detalles que tenemos que preparar. Todavía hay un lugar que tenemos que llenar. Dios hará lo imposible.
Pero nosotros tenemos que dar nuestro 100%. Nuestro 100% es el 1% de la obra de Dios, pero necesitamos dar ese 100% para poder ver a Dios, al Dios de lo imposible, a Dios con nosotros, Emmanuel, a Dios con nosotros, aleluya, obrando poderosamente. Levanta tus manitos, hermano. No bajes los brazos, queda poquito. Aquellos que ya llevan trabajando mucho tiempo, no bajen los brazos. Ministerio de Alabanza, les queda toda la semana, una semana entera de trabajo. Yo sé que viene el cansancio. Yo sé que los ensayos repetidos una y otra vez van cansando y nos van desgastando. Pero no bajen los brazos, la obra del Señor. Están sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuesta. A los que están encargados de los están, bienvenidos a mi mundo. Ahora saben lo que cuesta. Ahora saben que es difícil hacer milagros con poco, con pocos. Pero sigan confiando en el Señor. Lo están haciendo súper bien. Lo están haciendo súper bien. Bienvenidos. Bienvenidos los que están en la tesorería, los que están en bienvenida, los que están en vigilancia, los que están en el stand de niños. En cada uno de los stands, bienvenidos, amados. El Señor les bendiga. No bajen los brazos, refuercen aún más, aún más, aún más. Son los últimos metros de esta maratón. Queda poquito. Queda poquito. Renovémonos en el Señor. Hay un instante de intercesión, también de oración, aleluya. Wow. Hermanas amadas y hermanos amados, creamos que ese día vamos a ver milagros tremendos. Vamos a ver testimonios tremendos, porque el Señor va a estar ahí. Nosotros trabajando y Dios obrando. Nosotros trabajando y el Señor obrando, aleluya, lo creemos en el nombre de Jesús. Para el Señor no hay nada imposible. Haz lo posible, tú posible, y Dios hará lo imposible. Levanta tus manitos.